Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Hablando Derecho, como siempre un gusto vernos este lunes. Recuerden que estamos aquí a las 6 de la tarde, totalmente en vivo, para que ustedes sepan un poco más de esta cultura jurídica, qué son los cambios que están haciendo. Vamos a tener un tema bien interesante que más adelante vamos a platicar el tema. Bueno, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que cualquier duda, pues aprovechen de verdad nuestros invitados, que nuestros invitados son especialistas en los temas, para que aprovechen cualquier duda que tengan, sobre todo en estos temas tan novedosos y culturales que tenemos aquí en este tema. Bueno, pues ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas tardes. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Igualmente bien. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Hablando Derecho. Como mi compañera ya lo refirió, estamos tratando de llevar a usted pues el acontecer del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y aquellos temas que le pueden resultar de interés en el ámbito jurídico, sobre todo para que usted tenga un mayor panorama acerca de cómo hacer valer sus derechos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante porque tiene que ver con los niños y la manera en cómo nuestro Poder Judicial del Estado de Hidalgo está actuando en coordinación con otras instituciones para precisamente la protección de las niñas, los niños y los adolescentes. Y el tema de esta ocasión es acciones del Poder Judicial para la protección de niñas, niños y adolescentes bajo el sistema CIPINA, del que hablaremos durante este programa. Este es su programa Hablando Derecho. Bienvenidos, comenzamos. Y bueno, pues ya vieron el tema tan importante, esta protección a niños, niñas y adolescentes, que sobre todo pues ahora sabemos con estos principios de interés superior del menor, porque realmente es fundamental que en nuestra sociedad pues tengamos esta protección a nuestras niños, niñas y adolescentes. Y para esto tenemos a alguien muy experto que ha pasado de verdad por muchos puestos del servicio público, también en el servicio privado, pues ella ha estado al tanto de toda esta protección de niñas, niños y adolescentes. Y ella es la maestra Arminda Araceli Frías Austria, quien es visitadora judicial civil, familiar y mercantil, quien también funge como enlace para dar cumplimiento y seguimiento a lo requerido por este Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niños y Adolescentes, llamado CIPINA. Pues es un gusto tenerla, maestra. ¿Cómo está? Muchas gracias, maestro Offerman, maestra Isabel, por su invitación. Muchas gracias. No, al contrario, y sabemos, bueno, de la súper amplia experiencia que tienen estos temas, sobre todo en los diferentes puestos que ha tenido, y bueno, pues es un gusto tener el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por el interés que tiene este tema, que yo sí considero que es muy, muy importante, y más en el Poder Judicial, que está inmiscuido en todo su ámbito jurisdiccional y administrativo, con niñas, niños y adolescentes, y que requieren este tratamiento, esa guía, esa protección de nosotros los adultos y de las instituciones. Claro, muchas gracias. Claro. Saúl, ¿qué Si tal? alguien conozco que no importa dónde estemos, Exacto. en qué evento estemos, qué actividad estemos haciendo dentro del Poder Judicial, los lugares donde nos encontramos, siempre el tema de los niños sale a colación cuando tenemos la oportunidad de platicar con la maestra Frías, y sobre todo porque es una persona que tiene muchos años en contacto directo con la problemática. Fuiste jueza, estuviste en el DIF, Sí. y muchos años aquí en el Poder Judicial tratando de temas precisamente relacionados con las niñas, niños y adolescentes. Pero para que usted, amigo, tenga una idea acerca de lo que vamos a hablar en este programa, le invito a que nos acompañe a ver esta cápsula. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Con este compromiso, el Estado se preocupa por establecer políticas a favor de esta población vulnerable, las cuales permiten el desarrollo de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y la Ley General de los Derechos de los mismos tiene como finalidad plantear estrategias y líneas de acción específicas para que los derechos reconocidos sean ejercidos y garantizados en la práctica. De este modo, se promueve el desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia desde un enfoque integral que va desde el acceso a la educación de calidad, la salud y la cultura, hasta el deporte, el esparcimiento y la no discriminación. Lo anterior se traduce en igualdad para niñas, niños, jóvenes y adolescentes, ya que asegura un futuro de prosperidad para la nación entera.
Es importante subrayar que se trata de una política cuyo éxito no depende solo de la actuación del gobierno, sino de la suma de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno, los poderes de la Unión y, por supuesto, de la sociedad. Bueno, pues les recordamos que estamos en redes sociales, aprovechen a nuestra invitada, de verdad que tiene una alta experiencia en toda esta cuestión de protección de niñas, niños y adolescentes, y sobre todo estamos en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter en @habla_derecho, para que cualquier duda pueda ser contestada incluso aquí en vivo con nuestra experta. Bueno, me voy a permitir hablarte de tú, porque eso de usted como que es un poco complicado y se me hace bastante como que no, como que ya te conozco de mucho tiempo. Pero a ver, maestra Mina, ¿qué es este sistema estatal para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque se habla como un sistema, pero ¿de dónde deriva? ¿Qué pasa? Bueno, este sistema se crea a nivel federal por iniciativa de una plática que tienen tanto el presidente de la República, empresarios y todas las instituciones con niñas, niños y adolescentes en 2015 para crear precisamente todo un sistema nacional que obviamente va derivando en los estados de gran importancia, tan es así que a nivel federal lo representa el presidente de la República y a nivel estatal el gobernador del estado, para que precisamente tenga el impulso, todo ese organismo, todo eso, lo que tiene que funcionar. ¿Y quiénes tienen que ver con niñas, niños y adolescentes? Todas las instituciones prácticamente, Claro. ¿no? Y la idea aquí de crear un sistema es para tener tanto leyes transversales, Claro. como programas y actividades y capacitación de todos sus servidores públicos para saber tratar y guiar a niñas, niños y adolescentes. Por eso se crea este sistema y manda la iniciativa en aquel momento el presidente de la República para crearse la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, es bien importante, por eso el sistema, ¿no? Que Sí, no por eso solamente un haya una sistema, institución, sí. sino que sea esta Así es. transversalidad que pueda alcanzar a todos y realmente con el mismo fin, ¿no? Como Sí. lo has referido. Este sistema, por sus siglas, se le conoce como CIPINA y es Sistema Nacional. Sí. De acuerdo a lo que nos dices, maestra, entonces está el sistema a nivel nacional y su parte que corresponde a nivel estatal. Así es. También lo que sería un sistema estatal de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Sí. ¿Cuál es el papel que juega el Poder Judicial? ¿De qué manera contribuye nuestro Poder Judicial con el Sistema Nacional de Protección Integral? Bueno, su principal participación del Poder Judicial es en cuanto a su competencia misma del Poder Judicial. Sin embargo, en los asuntos jurisdiccionales, por ejemplo, ¿no? En asuntos civiles, penales, mercantiles, sucesorios, donde hay un niño, una niña o una adolescente, tiene que entrar tanto el juez como el secretario, como el actuario, con una actitud, con una actividad distinta al justiciable normal mayor de edad. Y debemos tener esa capacitación, todos los servidores públicos, para saber cómo abordar el interés superior del menor. Son muchos niños en México. Muchos Estamos niños. hablando de 1/3 de la población Sí. aproximadamente. Entonces es un cambio de paradigma. Es un cambio, bueno, porque debemos entender que los niños son sujetos de derecho de por sí, ¿no? Antes creíamos que los tutelábamos y que nosotros ordenábamos y decíamos, hablo de nosotros los adultos. Sin embargo, tenemos que entender que el niño, niña o adolescente por sí ya es sujeto de derecho, ¿no? Y que tenemos los adultos la obligación de su protección, de su guía. Es decir, dejamos un sistema asistencialista de incapaz. Así es, de incapaz a un sistema garantista propiamente para decir él tiene derechos y tenemos nosotros la obligación de guiarlos, orientarlos y protegerlos. Okay. ¿Y cómo ha participado, maestra, el Poder Judicial? O sea, ¿qué actividades han hecho? Bueno, hemos escuchado que todos deben de estar capacitados y me parece muy importante, sobre todo por esta transversalidad. Yo creo que todos los funcionarios tienen que estar capacitados, pero ¿qué más ha hecho el Poder Judicial en este tema? Seguramente ustedes saben de todos los cursos y capacitaciones que tenemos todos en el Poder Judicial, sobre todo los compañeros jueces, quienes llevan en cada una de sus áreas, tanto civiles, familiares, mercantiles y penales, el saber todo esto, aunque ya lo sabes jurídicamente de leyes, pero sí que estés capacitado en derechos humanos, en la no discriminación, en lo que es la igualdad, la equidad de género, para poder
pues juzgar con perspectiva, pero además dándole esta protección a los menores. Pero el Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, no se ha quedado solamente con el ámbito jurisdiccional, sino ha querido ir más allá con la protección a niños, niñas y adolescentes y con la prevención que esto hace. Entonces, bueno, se han pasado a través de las redes sociales, de los correos electrónicos, todas las redes, lo que ahora nos permite, ¿no?, tener comunicación para videos, para recomendaciones, etcétera, pero aparte se han realizado trípticos que ustedes los deben haber tenido en sus manos y que traemos en este momento también. Primero, que conocieran los derechos de los niños, los hijos de los trabajadores del Poder Judicial. Y que realizaran un dibujo el cual les parecería más importante, con la intención, bueno, de que nosotros los adultos los tengamos presentes, pero que también los hijos de los trabajadores conozcan estos derechos. Este fue un primer tríptico que a iniciativa de la magistrada presidente se realizó y se les distribuyó a todo el personal administrativo y jurisdiccional en el Poder Judicial. Pero también hay una campaña permanente en las áreas de, pues no de sala de espera propiamente, pero sí en pasillos y todo, de los juzgados familiares, de consejo de familia, de los juzgados civiles y mercantiles, de los juzgados familiares, donde se está transmitiendo una campaña permanente de violencia sexual infantil, de violencia familiar, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que los usuarios cuando vienen por entrevista, por cualquier cosa, pues estén enterando de qué sucede, qué es violencia, ¿no? Pero además a dónde pueden acudir para su atención y su protección. Esto es interesante porque, como bien lo refiere la maestra, fue primero el entender que no se trataba nada más de la labor jurisdiccional, es decir, eres juez, tienes una ley, un código que aplicar y a cada asunto en particular que te llega, entonces tienes que resolver viendo por los derechos de los niños, sino que fuimos al interior, es decir, primero a la concientización del trabajador del Poder Judicial, ¿es correcto? Sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos para que se nos amplíe esta información de cómo fue trabajando el Poder Judicial hacia adentro del propio poder. Regresamos, amigos, este es su programa Hablando Derecho. El Sistema Estatal de Protección Integral es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Conformado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales, y serán presididos por el gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que aprovechen este programa que es respecto a las acciones del Poder Judicial para la protección de niñas, niños y adolescentes de este sistema integral llamado CIPINA. Y para eso tenemos a nuestra experta, quien es visitadora del Poder Judicial en materia civil, familiar y mercantil, la maestra Arminda Araceli Frías Austria, quien es este enlace, y hemos estado platicando pues obviamente qué es este sistema, cómo ha trabajado el Poder Judicial. Y bueno, pues estábamos platicando, maestra Arminda, respecto a los que han elaborado incluso trípticos, ¿no? Respecto a este tipo de cuestiones, para que la gente sepa pues mucho mejor, de mejor manera, cómo poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta cuestión de los trípticos, que a mí me ha parecido muy interesante, esta parentalidad positiva, y ponen frases que se debe evitar para decir a los niños, que creo que son fundamentales y a veces dejan huellas, ¿no?, dentro de su educación? Pues bueno, la iniciativa de no castigo corporal a niñas, niños y adolescentes es muy importante,
porque el niño crece muy diferente sin ser golpeado, gritado, etcétera, y además en México desafortunadamente tenemos una pues una cultura ya muy normalizada de más vale una nalgada a tiempo, un manazo a tiempo, y pensamos que eso es lo correcto. La chancla voladora, que incluso lo presumimos, ¿no? Hasta en memes, sí, claro. De que es magnífico. Y dicen, no, bueno, así me crié y soy buena persona, pero no vemos cómo seríamos sin tener esa violencia, ¿no? Y que seríamos probablemente mejores personas. Y organismos internacionales como UNICEF, bueno, han demostrado en el mundo que un niño con una crianza positiva tiene una autoestima más alta, tiene un mejor desempeño social, laboral, de todo, ¿no? De no ser agresivo, que el niño que sí vive con violencia. Entonces es muy importante que el niño crezca con autoestima y querido y respetado, sobre todo respetado. Entonces, primero se hicieron unos trípticos al interior del Poder Judicial, donde a los compañeros, compañeras se les invitaba a que tomaran esta cultura de no castigo corporal a niños, niñas y adolescentes, que lo entendieran, y así se hizo, pero después fue más allá la propuesta de la magistrada presidenta Blanca Sánchez, donde dice, bueno, ahora vamos a hacerlo también al exterior. Y este tríptico nos enseña, bueno, qué no debemos decir, pero también trae una serie de páginas donde nos podemos instruir de qué sí hacer. Dicen, bueno, si no le pego, no le doy una nalgada, un manazo, ¿cómo disciplino a mi hijo? Bueno, aquí vienen varias páginas donde en su tablet, teléfono, que ahora afortunadamente la tecnología tienen muy al alcance de muchas personas, pueden aprender a cómo disciplinarlos, sin necesidad de gritos, de golpes, sin tener esa presión. De verdad es una desfortuna esta cultura de agresión a los niños, niñas, adolescentes, que es algo muy permitido, muy normalizado. Si en un consultorio médico el niño está dando lata y la mamá o el papá o el cuidador, ¿no? que lleva, no le dice nada, no lo reprime, incluso el resto de personas que están ahí dicen, ¿cómo es posible? ¿No? Más vale que le regañe, que le pegue, o públicamente, tiempo, ¿no? O públicamente la mamá o el papá, te voy a pegar, porque es algo que no está mal visto. Y debería de estar muy mal visto. Yo no me imagino que nuestro jefe en una junta diga, tal cosa te voy a pegar, lo veríamos escandaloso. Así deberíamos de ver también la agresión a un niño, una niña, un adolescente, porque nos merece todo el respeto y tenemos que aprender a ser padres. Y antes decían, bueno, es que nadie lo aprende, pues anteriormente a lo mejor no teníamos una guía, pero hoy existe en escuela de padres, existe mucha orientación y saber cómo sí podemos llamarle, cómo disciplinarlo, porque es muy importante a los niños, niñas y adolescentes darle límites. Claro. Para su propia protección y para su formación. Saber cómo poner límites. Así es, cómo poner límites, incluso el amor es límites, ¿no? Porque el niño no puede hacer lo que quiera o lo que le guste, sino lo que le conviene y lo que debe de hacer. Y formar hábitos, pues también requiere restricciones y es muy bueno que tenemos que aprender los padres, madres, progenitores, todos los cuidadores, a cómo poner los límites con niñas, niños y adolescentes para que tengan pues sean adultos felices. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanta disfunción en un matrimonio, en una pareja, en el trabajo? Bueno, pues porque no hemos aprendido realmente a hacer un trabajo adecuado, una disciplina correcta. Esto es muy importante, es algo que nosotros vivimos todos los días en los juzgados, particularmente en materia familiar. Y amigos, esto es algo que también se discute mucho en las calles y tiene mucha razón la maestra. Esta idea de la disciplina mediante los golpes, tan arraigado lamentablemente en nuestro país, va más allá del momento de la generación de la nalgada, del pellizco, del jalón de cabellos. Un ejemplo muy claro es lo que hemos visto con esto de el bullying. Bueno, es que antes le decías, defiéndete, no te dejes. Y al revés, ¿no? Si no se defendía, a lo mejor era el papá o la mamá la que le daba, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta de que estamos enseñando a nuestros hijos a que antes de ser institucionales,
de acudir a las instancias que pueden corregir el problema, poner el orden, les estamos enseñando a resolver sus problemas a golpes. Claro. Es decir, si yo le digo que haga algo, no lo hace, no obedece, tenemos un conflicto, en lugar de enseñarle a canalizar la manera en cómo podría hacerlo adecuadamente, le damos una nalgada. Y hay quien dice, bueno, la nalgada es nada. Bueno, para el cuerpo de un niño significa mucho, es muy distinto. Y estos trípticos que nos muestra la maestra Arminda sobre parentalidad positiva, dice, es aquella que promueve vínculos afectivos sanos, protectores y estables, ¿no? Para permitir el correcto, no nada más el libre, sino el adecuado desarrollo de la personalidad de los pequeños. Pero usted nos habló, maestra, además de trípticos de otras acciones que está llevando a cabo el tribunal, nos hablaba de una campaña de difusión a través de audios, de videos. ¿En qué consiste esto? Bueno, se hicieron estos audios y videos, les decía, a través de nuestras redes sociales, fueron internas para el tribunal para poder pues enseñarnos, ¿no?, lo que es la no violencia contra niñas, niños, adolescentes, también para poder resaltar, por ejemplo, lo que poco se ve de las niñas y mujeres científicas, que a veces pasa tan desapercibido y que sí lo hay en México y sí lo hay en Hidalgo, ¿no? Y que no lo conozcamos. Todo esa información se ha dado a través de las redes sociales del tribunal. Estas son acciones ya que están saliendo para que el mismo personal ya inmiscuido en el tema, bueno, propicie una nueva cultura de paz. El tríptico no es solamente para que se quede con nosotros en el tribunal, sino que lo llevemos con nosotros y si vemos, no sé, en el cine, en un centro comercial, vemos un padre o una madre agresiva, podamos otorgárselo para que aprenda de qué manera puede disciplinar a su hijo sin necesidad de gritos, sin necesidad de golpes y aprender cómo dirigirse al niño, cómo entenderse, cómo crear ese vínculo de confianza, porque le va a servir para toda la vida, ¿verdad? Claro. Pero sin que ella tenga que enojarse y desquitarse o él o ella con el niño o niña que tenga. Claro, y tiene mucho que ver incluso a veces el tema, bueno, en los juzgados que se tiene el tema todo esto de divorcio, de separación, tiene mucho que ver hasta la economía, que los papás están muy tensos y de repente toda esa carga emocional que tienen o toda esa carga de estrés, pues los recaen en sus hijos, ¿no? De que llegan cansados y bueno, pues ven al niño que no se quiere poner la pijama o que no se deja bañar y entonces vienen estas cosas. Algo que me parece muy interesante, si me permites comentarlo, maestra, de las frases que necesitan escuchar, porque, bueno, pues yo creo que ojalá todos pudieran tener acceso a este tríptico. ¿Este tríptico está en medios o alguna forma que...? Sí, está en medios. Está en medios. ¿En la página? Está en la página del Poder Judicial, pero además en algunos juzgados las creo áreas que todavía... del tribunal, juzgados. Sí, y lo pueden, ahora sí, si lo copian, no hay Exacto, problema, ¿no? El chiste es que se difunda. Porque, por ejemplo, hay frases que me parecen muy importantes, que lo refiere aquí el tríptico, frases que debes evitar decirles, que normalmente siempre que el niño actúa mal le pones, es que eres el tonto, eres el tal, o sea, ver el acto como, oye, no, hay que evitar pegarle al perro, no es que eres un tonto por pegarle al perro, ¿no? Cosas como, debería ser como, ¿no? A lo mejor tratar de imitar algo, acompañando estas comparaciones igual entre hermanos, que eso se da mucho, porque yo lo digo, ¿no? Entonces, cuando yo sea adulto, pues lo digo yo y punto, ¿no? No hay forma de que un niño pueda expresarte, eres un tonto, desordenado, malo, perezoso, en lugar de ver el acto, ¿no? Separar al niño y decir, oye, pues hiciste un desorden, ahí pasó esto, o golpeaste a alguien, pero no decir, eres un violento, eres un tonto. Despersonalizar ese acto, nunca te perdonaré, que imagínense un menor, ¿no? Lo que significaría el nunca te voy a perdonar, me avergüenzo de ti, que a veces como padres escuchamos cosas y decimos cosas que dicen, ¿en qué momento me salió esto de mí? Y la huella que le podemos generar a ese niño, no me molestes, ya no te quiero, que creo que el tema del amor, el tema del desamor en un niño es un tema terrible. Hay incluso ahora con tanto síndrome, ¿no?, de esta hiperactividad, está demostrado que tiene mucho que ver que el niño también no se siente querido. Hay una parte neuronal química que sabemos que a lo mejor tiene el niño, pero otras donde realmente no se siente querido y es importante que el padre o la madre pues hagan este afecto. Lamento haberte tenido, bueno, esto es lamentable, ojalá que nunca lo escuche un niño o una niña y luego crezcan en un adulto con este desamor que puede generar tantos problemas sociales.
no seas ridículo, solo simplemente hazlo. Este tipo de frases y demás, ¿ustedes cómo lo recopilaron? Digo, me parecen muy interesantes porque se me hacen muy concretas, Sí. pero como que conlleva todo este arraigo de estrés, este arraigo de desamor, este arraigo de separación. Bueno, no fue fácil efectivamente, Sí. porque además en el área en la que estoy somos mi compañera Alondra y yo, que a veces tenemos que inventarnos y hacernos y recopilar efectivamente. Pedimos auxilio también a otras personas que de muy buena fe y de muy buena manera nos lo hicieron de manera gratuita para poderlo realizar. Y ahorita nos vas a hacer el vaciado de cómo fue todo esto, cómo lo fue desarrollando, los videos que están ahorita en algunas áreas públicas de los juzgados. Pero amigos, vamos a un corte para que podamos retomar el tema del que estamos platicando, de la protección de las niñas, niños y adolescentes. Regresamos, este es su programa Hablando Derecho. El 20 de marzo de este año, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, puso en marcha la campaña No al castigo corporal a niñas, niños y adolescentes. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Estamos con el tema de acciones que el Poder Judicial ha tenido para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, con nosotros está la maestra Arminda Araceli Frías Austria, quien es visitadora familiar, civil y mercantil del Poder Judicial de nuestro estado. Bueno, maestra, pues estábamos platicando de este tríptico muy interesante que habla respecto a la parentalidad positiva y hablábamos de frases respecto a, por ejemplo, qué necesitan escuchar y cuáles frases también tienen que evitar decirles, ¿no? Y estábamos platicando de esto y ella nos comentaba pues de dónde habían sacado más o menos estas frases, porque ojalá tuviera acceso a este tríptico, se me hace muy interesante y sobre todo que también te viene cuál es el problema, pero también cómo lograr resolver ese problema, que creo que eso es lo importante, sí, ¿no? Sí, claro, no es nada más la situación de decir no hagas tal cosa, porque entonces caemos en lo mismo que decimos los padres, ¿no? Sino, bueno, entonces, ¿qué hago para hacerlo bien? ¿Cómo lo tengo? Y bueno, es aprender a controlarnos nosotros los adultos, porque falta de empleo puede existir muchas veces, una enfermedad, el tratar con alguna discapacidad, con algún problema interno o externo del trabajo, pero eso no quiere decir que tengamos que desbordarlo en la crianza de los menores. Sí es cierto que llegamos cansados del trabajo y que los niños son inquietos, pues son niños, ¿no? Claro. Y además, qué bueno que sean inquietos y que puedan jugar y que puedan hacer, sino es cómo controlar nuestro enojo, frustración de los adultos para no desbordarlo en las niñas, en los niños adolescentes, ¿no? Y que hay frases que en ese momento podemos pensar que son ciertas y que las creemos, pero no debemos decirlas. Y tenemos que aprender los padres, los progenitores, los cuidadores, a controlarnos ese enojo, esa ira, esa desesperación para no lastimar a los menores de edad, porque les causamos un gran daño, ¿no? Claro. Y crecen con baja autoestima, pues con muchos problemas que además van y vierten también a la escuela, a la sociedad. Yo creo que para todos es visto lo que pasa en las escuelas, ¿no? Pero además hasta en un campo de fútbol o en el estadio, que dicen, bueno, ¿qué les propició que fuéramos tan violentos, ¿no? Esta ira contenida que tenemos, ¿desde dónde surge? Claro. Y desafortunadamente mucha parte viene el origen en casa, ¿no? Y que el niño, cuando solamente porque lo digo yo, porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque soy tu abuelita, tu madrina, soy la encargada de tu crianza y te someto, ese sometimiento lastima mucho. Lastima mucho, y bueno, cuando sean adultos lo van a vertir de la misma manera, y el chiste o la intención es solucionar esas problemáticas para ya no repetirlas socialmente, ¿no? Para poder tener una parentalidad positiva, ¿no? Claro. Entonces sí, aquí viene muchas formas de qué no hacer, ¿no? Cómo evitarlo y cómo aprender a ser buen cuidador, buen padre, buen maestro,
¿no? Porque también los maestros cometemos muchos errores a la hora de la disciplina con los alumnos y tenemos que aprender. Muy bien, ahora, eso es por el lado de los trípticos, del aspecto de documentos que podemos estar repartiendo a la población en general. Existen otras campañas que son como las de difusión de audios, de videos. Sí. ¿En qué consistieron estas actividades? Bueno, fueron de prevención del embarazo no planeado, de las infecciones de transmisión sexual y adolescentes principalmente, y se dieron a través de las redes sociales. Estos son de las que nos envía el organismo estatal o federal para la transmisión en nuestro ámbito de trabajo. Y existen otros que son transmitidos en los juzgados. Sí, les platicaba que tenemos se tienen unas pantallas permanentes con esta difusión de la no violencia sexual infantil, no la violencia familiar y los derechos de niñas, niños y adolescentes, permanente en cada una de las, por decirles, salas de espera, pasillos de los juzgados familiares, del Consejo de Familia, de los juzgados civiles y mercantiles. Por el momento, la intención de la magistrada Blanca Sánchez, la magistrada presidenta, pues es de ampliar esta campaña, pero como ustedes saben también la situación presupuestal a veces tiene limitantes, ¿no? Claro. Pero con todo y eso yo creo que ha valido más la creatividad que haya tenido de hacer todo esto para que poderlo difundir y usarnos a todos los compañeros del Poder Judicial, compañeras, para poderlo transmitir también fuera de nuestro ámbito laboral. Sí, yo creo que en algunos puntos también se preguntarán, bueno, ¿por qué el Poder Judicial o qué tiene que ver el Poder Judicial con esta protección? Creo que a veces hay que a nosotros ya nos ven como, pues ya que, ¿no? Ya se van a divorciar o va a pasar esto. No, yo creo que es súper importante porque las consecuencias legales no nos dejarán mentir de lo que sucede. Por ejemplo, también se me hizo algo muy importante del tríptico, perdón que lo refiera, pero creo que es fundamental, sobre todo en esta protección. La violencia es maltrato físico, maltrato psicológico, y creo que entra dentro del maltrato psicológico, por ejemplo, en un caso de divorcio, que no dejan ver al papá o a la mamá. Claro. Entonces, inclusive al no dejarle ver, está maltratando psicológicamente a su hijo o hija de una manera impresionante. Desde ahí también viene la protección, la forma de disolver este vínculo, ¿no? Creo que es algo fundamental. Sí, por eso tenemos que entenderlo primero que nada los adultos, porque no terminamos de entender. Dice, ¿qué tiene que ver? Pues precisamente todo el trato, tanto en asuntos penales, civiles, mercantiles, donde hay niños, niñas y adolescentes, y sobre todo pues en los familiares y penales, ¿no? De decir, no lo dejo ver porque no le da tal cosa. Claro. Pero dices, el derecho es del menor de edad a ver a su progenitor. Hay situaciones muy drásticas, terribles y difíciles de entender, donde el padre o la madre pues le vierte al menor de edad de nos abandonó. Y dices, no te abandonó, yo no tuve que ver en el asunto, tú no me dejas ver. Y cuando son adolescentes o adultos jóvenes, se revierte, ¿no? Que ahora se quieren ir con el otro progenitor con el que se estaban, porque pues se dan cuenta de que no es tan malo como la telenovela le platicó, ¿no? Pues no. Y de que realmente no es que no lo buscara, sino que se lo impedían, que le entorpecían las visitas, y el niño es el que lleva, el que paga todas estas circunstancias, ¿no? Entonces tenemos que entender primero los adultos, cuáles son los derechos de los menores, y que bueno, por ser sus padres nos corresponde y la ley nos otorga esa facultad del ejercicio de la patria potestad, que es prácticamente puras obligaciones, ¿no? Porque el derecho es a tenerlo junto, a tener la crianza de ellos, pero nos da esa protección, ese cuidado. Y a un niño no le conviene, a una niña no le conviene dejar de ver a su otro progenitor. Pero el maltrato psicológico, ¿no? Es tan terrible, impresionante que se puede Dentro de estos grupos vulnerados, las niñas tienen una doble vulneración. Es decir, no nada más hablamos de niñas, niños, adolescentes, que por sus circunstancias pueden ser violentados en sus derechos fundamentales, sino también, punto aparte, las niñas que por su condición no nada más de infantes, sino de ser niñas, mujeres, también sufren vulneración. Y también parte de estas campañas, y nos has traído material, maestra, es con relación a la violencia en contra de las mujeres. Voy a permitir exhibir uno de los pósters que nos hizo favor de traernos.
esta campaña de Dame la Mano. Si nos Sí. pudieras platicar un poco de ella, por favor. Sí. Como decía el maestro Fermán, desafortunadamente la estadística nos establece pues que los niños varones, niños y adolescentes, son más maltratados en cuanto al ámbito laboral, de bullying, pero las niñas y las adolescentes mujeres, por el hecho de ser mujeres, son más violentadas directamente, que son sujetas de abuso sexual o de violación. Y es terrible. Y bueno, nos hemos enterado, yo creo que por las noticias que ya no quisiéramos escuchar, ¿no? Sí, Que claro. fue muerta una niña, una señora, una adolescente, por el simple hecho de ser mujer, porque son mayormente violentadas. Entonces el Poder Judicial, partiendo de esta también, de que son niñas y adolescentes, mujeres, también extendió esta campaña que es internacional, el de ser solidario con las mujeres y de la pulsera morada, que ustedes a lo mejor han visto en otros programas, que es de Dame la Mano, de ayudar pues a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras comadres, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras, ¿no? De hombres y mujeres del Poder Judicial, ser solidarios en ayudar, gritamos juntas, pedimos auxilio juntas, corremos juntas, ¿no? En lo que pueda yo auxiliarte. Es una pena en el transporte público el abuso que se da, ¿no? Y de manera, pues, impune totalmente de tocarlas, de abusos y de violaciones. Sí, qué terrible. Esto es, alguna vez alguien me preguntaba con lo de llevar una prenda de color naranja, ¿no? Y ahora De esto la no violencia. De la no violencia, y ahora esto de la pulsera morada. Dice, bueno, ¿y qué te sirve una pulserita? Digo, es simbólico, es un símbolo, es un signo con el que estás dando a conocer a todo el mundo que tú eres consciente del problema. Claro. Y que estás haciendo una parte no porque traigas una pulsera, no porque traigas una prenda naranja, sino porque al tú ya asumir esa conciencia, estás empezando a llevar a cabo los actos, las acciones pertinentes para revertir esa situación, y yo te estoy dando un signo, un símbolo con esta pulsera para que tú también te unas. Claro. Sí, la pulsera es mucho más significativa porque es decir, fulanito o fulanita la trae y puedo tomarle de la mano, por eso Claro. es darle la mano y puedo esperar que me auxilie, Claro. ¿sí? Y yo creo que hemos escuchado también en los restaurantes algunos que dicen, aquí puedes estar segura, ¿no? Aquí te podemos ayudar. Entonces Claro. es importante, es más significativa todavía que el color naranja. El color naranja. Amigos, si ustedes se dan cuenta, estamos en un tema que resulta muy interesante porque es una forma de que el Poder Judicial de nuestro estado contribuya con esta situación de combatir la violencia en contra de la mujer, en contra de las niñas, niños, adolescentes. Vamos a nuestro último corte. Este es su programa Hablando Derecho. Como parte de la primera campaña, se repartieron trípticos y se colocaron carteles con el propósito de inculcar entre la población adulta la disciplina positiva. En la segunda campaña, los participantes portan una cinta morada en la muñeca como señal de apoyo a las mujeres que se sientan en peligro. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, pues recuerden que estamos con el tema de acciones del Poder Judicial para la protección de niñas, niños y adolescentes que tiene el Poder Judicial respecto a este tema con este sistema integral, y para esto tenemos a la maestra Arminda Araceli Frías Austria, quien es visitadora familiar, civil y mercantil del Poder Judicial de nuestro estado. Y bueno, ya tuvimos varias llamadas, también en cabina tenemos el teléfono 71 790 92 para cualquier duda que tenga, pues obviamente se lo pueda resolver la maestra Arminda. Le manda felicitación de parte de la señora Patricia Corrales, maestra. También nos refieren de Loma Residencial Pachuca, Ramiro Montiel, que es un excelente tema. Muchas gracias, Ramiro, por tu llamada. Y nos preguntan también, ¿se puede hablar de que existen obligaciones para los menores y adolescentes? Nos refieren
por Santa Julia, y bueno, pues obviamente, ¿no? Este tema siempre dicen, ay, los derechos de los niños, y ahora llegan los niños y te dicen, ay, pues es mi derecho y tal, pero también tienes obligaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está dualidad. Bueno, eso muchos padres y madres se preguntan, bueno, pero ¿qué obligaciones tienen los niños? Bueno, se habla de una obligatoriedad de decir, duérmete temprano, estudia, ¿no? Aséate, pero es un derecho propiamente, no es una obligación Parte como formativa. tal. Claro, es una parte formativa y nosotros los padres somos los que tenemos, progenitores, permítanme decir para no decir padre o madre, tenemos que dar esa pauta. Las obligaciones son de dejarse criar, digamos, ¿no? Porque no hay una obligación como tal. Mientras son niñas, niños y adolescentes, tienen que gozar del derecho a una familia, el derecho a un techo, a una disciplina positiva, a la alimentación. Realmente su obligación, pues, no es como tal el acudir a la escuela, ¿no? El asearse es un derecho. Claro. Entonces, sí, entiendo, y muchos progenitores dicen, ¿y qué obligaciones tienen? Y no cumplen con su obligación, ¿no? Sí. Esto es bien interesante porque, bueno, propiamente desde el ámbito del derecho no podemos hablar de obligaciones. No. Podemos hablar tal vez de deberes que derivan de la propia formación, como tú bien lo dijiste, que nosotros estemos dando. Entonces, el niño va a hacer su tarea en función de ¿qué? De que nosotros podamos inculcar en él el deber de cumplir con su tarea. El hábito. El hábito de cumplir con su tarea. Y esto es importante. Y precisamente hablando de esta situación, podemos entrar a esta pregunta. ¿Qué es la disciplina? Porque al final de cuentas es parte de esto que llamamos disciplina. Sí, muchos progenitores dicen, es que el niño no es obediente. Y yo creo que dicen, qué bueno que no sea obediente. La obediencia es propiamente para el ámbito castrense, ¿no? De subordinación de una orden sin razonamiento alguno, acatarla. Pero no para un niño, una niña, un adolescente. Tenemos que explicar, tenemos que hablar, podríamos hablar de disciplina, una serie de normas encaminadas a una conducta positiva, ¿no? Tú tienes que hacer tu tarea, bueno, si me llevas a la escuela primero, si me das espacio para hacer mi tarea, un lugar limpio para poderlo realizar, entonces tendré que hacerlo y probablemente necesite tu ayuda, tu asesoría para poder realizarla, ¿no? Entonces ya está cumpliendo con un deber, se le está haciendo un hábito, pero realmente es gozar de este derecho de tener una familia, una escuela, una información académica, etcétera. Pero sí a veces nos confundimos y desafortunadamente nos confundimos en cosas que son muy graves. Yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen, cuando tenga hijos les voy a dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? No, pues que vayan a la escuela más cara, que tengan la ropa más cara, que no sufran lo que yo sufrí. Lo que yo sufrí. Y sin embargo es una pena porque el niño no necesita cosas caras ni materiales en general, satisfactores como es una alimentación, no necesita comer langosta a diario, a lo mejor si come frijoles, que es una proteína vegetal y que es muy sana, nos cuesta menos y le nutre, ¿no? Pero necesita alimentarse. El niño no sabe de marcas, eso se lo ponemos nosotros, ¿no? El niño necesita una información académica. Y algo que los niños, pero estadísticamente no es invento mío, en el mundo, los niños lo que quieren es jugar con sus papás. Y eso se lo pueden dar ricos, pobres. Jugar, darse un tiempo de jugar con sus papás. Entonces, solamente es informarnos, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al niño? Bueno, pues alimentarse, vestirse, ¿no? Cuidarlo del frío, pero no necesitamos que el abrigo sea de determinada marca o el pantalón, ¿no? Eso ya se lo ponemos pues por el consumismo que tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que antes de ser padres tendríamos nosotros que checar, ¿no? Efectivamente, cuáles son estas necesidades que a veces nosotros tenemos, porque dicen, bueno, a lo mejor yo fui un padre o una madre con muchas carencias, un niño, y entonces pues nace tu hijo y le quieres dar todo y luego dicen, ¿y por qué lo eché a perder, no? Pero darle todo, ese es el problema, ¿qué es darle todo? ¿no? Algunos lo toman en enfoque económico, en económico, que desgraciadamente no es el tiempo. Así es, no es no es necesario, ¿no? Ahora este mito de la nalgada a tiempo, ¿no? Creo que ya lo habíamos estado platicando, pero realmente es como un mito y lo vemos en México como algo muy necesario. Es que dale una nalgada, dale un chanclazo a tiempo. O sea, ¿qué implicaciones psicológicas tiene una nalgada
en un menor. Es como tú lo decías, una situación, un mito, una situación cultural aprendida de que nos dicen, a mí me dieron una nalgada y yo creo que es positivo, pero no nos hemos puesto a pensar que si no nos lo hubieran dado, a lo mejor seríamos mejores personas. Claro. Entonces, una nalgada, un grito repercute muchísimo en el menor de edad. Primero por ese sometimiento al que se está viendo, ¿no? De decir, me lo está dando una persona adulta que además se supone que es quien más me debe querer, proteger, cuidar y orientar. Claro. Y los adultos normalmente, cuando ya no tenemos forma de qué hacer en la desesperación, es cuando golpeamos, ¿no? Es que no entiendes, ya te lo dije 5 veces, y de verdad reflexionemos porque los adultos no sabemos que el cigarro es tóxico, los alcoholes son malos, y yo creo que no nos los han dicho 5 veces, sino muchas más, y hay muchas campañas, y sin embargo hay muchas personas ebrias adultas, ¿no? Que gana desgraciadamente Entonces, el ejemplo, ¿no? Que se ha sí, vivido en las casas culturalmente. ¿Cómo le pedimos que el niño lo entienda de inmediato? Y mire que el niño sí lo aprende rápido, ¿no? Pero es nuestra desesperación el darle esa nalgada, el ya no tener argumentos, el ya no tener forma de cómo explicar que el niño tenga una disciplina conveniente. Por eso es importante entrar, estudiarlo y ver de cómo disciplinar a los niños, niñas y adolescentes, cómo ponerles límites, cómo escucharlos. Si yo nunca tengo tiempo, bueno, si adquirimos el derecho y el deber de tener un hijo, tenemos que darle tiempo, ¿no? Creo que hasta una mascota, y válgame la comparación, sabemos que si adquirimos la responsabilidad de una mascota tenemos que alimentarlo, pasearlo, limpiarlo, Claro. etcétera, ¿no? Y hablar con él, platicar con él. Un niño requiere mucho más que eso, ¿no? Claro. Los niños, niñas y adolescentes para una crianza, porque, bueno, nos puede sorprender la gran cantidad de violencia que estamos viviendo, de discrepancia entre los adultos, y lo vemos en el trabajo, con las parejas, en los deportes. Bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanto gozo ¿Por la qué no cuestión de nos la podemos, violencia, ¿no? claro, por qué no nos podemos llevar bien si además los que tenemos que compartir la vida, pues somos los humanos, ¿no? Los adultos y los niños que estamos formando para ser adultos y que no repitan estas conductas inadecuadas. Y en el ámbito ya propiamente de las facultades del Poder Judicial, ¿de qué otras formas participa el Poder Judicial? Ya dentro de un procedimiento jurisdiccional, ¿qué instancias o organismos o programas podemos echar mano? ¿O se vale el Poder Judicial para poder llevar a cabo esta protección? Lo decíamos al principio de estos cursos permanentes, ¿no? Para principalmente a las personas de carrera judicial que son actuario, secretario, juez, para poder tratar estos asuntos de la no discriminación, los derechos humanos, pero también ustedes saben que en los juzgados familiares se cuenta con un consejo de familia que está compuesto por un personal multidisciplinario, un psicólogo, un juez, un médico, que proporciona al niño, bueno, para darle visión al juez de cuál es la circunstancia emocional, económica, su entorno, etcétera, del niño, para que los jueces, juezas puedan tener una mejor decisión en relación al interés superior del menor. Y el Poder Judicial, insisto, que ha invertido mucho más que esto, también se cuenta con un sistema que se llama antenitas, donde el niño, niña, adolescente puede declarar libremente y que su declaración es considerada dentro de los asuntos jurisdiccionales de su competencia, donde se les está escuchando, se les da intervención y el juez o jueza puede tomar mejores determinaciones. Sí, que es fundamental y recomendar situación. Asimismo, ¿no? A que ese niño requiere una atención médica, psicológica, ¿qué está sucediendo? Entonces sí le ha abonado mucho el Poder Judicial a la protección de niñas, niños y adolescentes. Sí, ese informe, ¿no? Sobre todo para los jueces, las autoridades, que puedan ellos tener un informe, ya que te diga un médico cómo está el niño, la psicóloga y todo, para tomar una mejor determinación, para ver con quién estaría mejor en esta guardia y custodia, ¿no? Sí. Es importante tomar en consideración, tenemos muchos amigos abogados que ejercen, recordar siempre que el Consejo de Familia es un órgano auxiliar del juzgador, como nos dijo nuestra invitada, multidisciplinario, un área médica, psicológica, trabajo social,
pero es un órgano auxiliar del juez. Sí, Sí. luego lo Sí. solicitan, ¿no? Y- Como- No es pericial para no las es una partes. pericial, no. Exactamente, No, ello que no luego lo excluye solicitan. la facultad, el derecho y también la carga Claro. procesal que tienen las partes para demostrar sus aseveraciones a través pues, de los medios de prueba que ellos tengan, como por ejemplo una prueba pericial en materia de psicología, una prueba pericial en materia de trabajo social, etcétera, Claro. y no a través del consejo, que es solamente de auxilio, Auxilio. al Al juez, juzgador. sí. ¿no? Sí, que Sí, eso sí, sí. lo- Sí, digo, y la ley así lo establece, ¿no? Las Ujú. partes tienen que promover sus periciales respectivas, Claro. y tercero en discordia, etcétera. No, el Consejo de Familia es interno. Totalmente. Es para que el juez Ujú. tenga mayores elementos, son totalmente imparciales, pero es como auxilio a la administración de justicia, para auxilio de los niños y adolescentes, ¿no? Incapaces, no para las partes. ¿Y cuáles son esos elementos que han llevado a cabo para erradicar la violencia en los niños, o sea, dentro del Poder Judicial? Digo, es enorme la importancia, pero ¿qué actividades o qué cuestiones se han hecho? Bueno, esto y yo creo que en todos los asuntos de competencia, digo, principalmente hablo de civiles y de familiares y penales, que es donde están más inmiscuidos directamente, porque podemos tener en asuntos mercantiles, podemos tener Sí. en asuntos civiles, pero principalmente en asuntos familiares y en asuntos penales. Ujú. Bueno, de toda esta información que tiene el juez, muchas veces determinan los jueces, las juezas, Ujú. esa asesoría de tener que tener terapia especializada los niños. Pues maestra Arminda, ha sido un gusto, de verdad, muchísimas gracias. Creo que fue un tema muy interesante, como pudieron ver todos en casa. Y bueno, qué importante es que nuestros niños, niñas y adolescentes pues crezcan de la mejor manera y con los mayores recursos que podamos tener como papás para que lleven una vida feliz y contenta nuestros niños, ¿no? En la actualidad. Saúl. Muchísimas gracias, maestra, un placer que haya acompañado este programa. Isabel, que tengan muy buena tarde. Amigos del auditorio, muchas gracias por su presencia, muy buenas tardes. Gracias.